Bueno, em, bueno, voy a hacer una lista de vídeos sobre cinemática de la partícula a nivel bastante elemental, o sea, básicamente lo que se estudia un poco en la ESO y en primer bachillerato, ¿vale? Que son los movimientos, digamos, más típicos de la cinemática. Son bastante sencillitos, pero nos introducen un poco lo que es la idea de la cinemática y del movimiento, ¿vale? Entonces vamos a empezar estudiando, por ejemplo, un movimiento muy típico que es lo que llamamos el movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme lo definimos como todo aquel movimiento cuya partícula o cuyo punto material, en este caso, pues bueno, todo cuerpo que consideremos como un punto en el espacio, se mueve a velocidad constante, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña, digamos, simplificación, y es que cuando hablamos de velocidad constante, en realidad deberíamos referirnos al vector velocidad constante, pero nos vamos a centrar solo en una dimensión, ¿vale? Entonces, una dimensión que básicamente se trata de estudiar digamos, movimientos de cuerpos que se mueven en un eje, ya sea, por ejemplo, en el eje vertical o ya sea en el eje horizontal, ¿vale? Por ejemplo, el eje X o en el eje Y. Sí que es verdad que en el eje Y, para darle un poquito de realismo, solo encontramos un movimiento recto uniforme en determinadas condiciones, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar de momentos en movimientos que se estén... en movimientos de cuerpos que estén desplazándose en el eje X, pongamos por ejemplo una partícula, ¿vale? Y bueno, y esta partícula básicamente se va a mover paralelamente alrededor del eje X. Puede ir hacia la derecha o puede ir hacia la izquierda, ¿vale? No tendremos en cuenta los cambios de sentido, por lo tanto, para nosotros todo el rato se está desplazando hacia la derecha o todo el rato se desplaza hacia la izquierda. Bueno, vale, entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es definir el concepto de velocidad, cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme. Y el concepto de velocidad lo vamos a definir primero entendiendo lo que es el concepto de posición, ¿vale? Vale, ¿qué es la posición? Bueno, imaginaos, por ejemplo, que tengo esta situación y aquí tengo un cuerpo, ¿vale? Y este punto de aquí, esto sería el origen, este punto de aquí sería el origen, ¿vale? Y claro, ¿qué es lo que llamamos nuestra referencia? Este cuerpo se va a encontrar en una cierta posición inicial digamos, de nuestro origen. Esta posición inicial hay que recalcar que es, abreviadamente, es la posición que tiene el cuerpo cuando el tiempo inicial son 0 segundos, ¿vale? Vale, entonces, vale, si suponemos que el cuerpo se mueve, es decir, este cuerpo se está desplazando con una cierta velocidad v hacia la derecha, es lógico pensar que al cabo de un cierto tiempo este cuerpo puede estar, por ejemplo, pues puede estar en una posición un poquito más adelantada, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿era este? Creo que había puesto este o... voy a coger este de aquí. Entonces, bueno, podemos suponer que al cabo de un cierto tiempo el cuerpo se va a encontrar aquí y claro, como se está desplazando y ha pasado un cierto tiempo, digamos que cuando ha transcurrido un cierto tiempo t, vamos a poner positivo, porque el tiempo siempre lo consideramos positivo, ahora esta partícula se va a encontrar en esta otra posición, ¿vale? Entonces ha pasado de una posición inicial a una posición final, ¿vale? Esta aquí la podemos dejar tal cual, o a veces le podemos poner un subíndice f para determinar lo que es la inicial y la final, ¿vale? Bueno, entonces resulta que teniendo en cuenta esto, es decir, teniendo en cuenta que en la posición inicial había un cierto tiempo inicial que consideramos como 0, uy, me parece aquí, bueno, y al cabo de un cierto tiempo la posición final es x, ¿vale? Ahora, 0. Nosotros podemos definimos
ahora, la velocidad en esta situación, como la diferencia entre la posición, vamos a ponerlo así, posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿vale? Es decir, que si yo conozco la posición al cabo de un cierto tiempo, sea el que sea, conozco la posición inicial que tiene el cuerpo en el instante t igual a 0. Conozco ese tiempo que ha transcurrido entre esas dos posiciones, puedo automáticamente conocer la velocidad que tiene en todo ese intervalo. Hay que decir, sobre todo, que esto es cierto solo si el cuerpo está desplazándose a velocidad constante, ¿vale? Si en algún momento la velocidad cambiara, ya hablaremos de eso, entonces esta definición que acabo de poner no es cierta, ¿vale? Vale, pues resulta que a partir de aquí yo puedo plantearme otras cosas. Puedo plantear, por ejemplo, decir, oye, ¿y si yo conozco la velocidad de la partícula y no conozco en cambio la posición al cabo de un cierto tiempo? ¿Puedo saber la posición que tendrá conociendo la velocidad y la posición inicial y el tiempo? La respuesta es que sí. De hecho, directamente de aquí podemos intentar despejamos la variable x, ¿vale? Y fijaros que al despejar la variable x, pues fijaros que lo que hago es paso el denominador, lo pasaría a la izquierda multiplicándose, que sería v por t menos t0, y esto es igual a x menos x0, ¿vale? Pues bien, ahora solo debería pasar este término a la izquierda, ¿vale? Que me quedaría v por t menos t0 igual a... pero aquí me he dejado... más x0, y esto sería igual a x. Esto es la posición inicial, ¿vale? Bueno, a mí me gusta escribirlo siempre de izquierda a derecha. Bueno, es una pequeña manía, pero la idea sería básicamente tener esto. Vale, pues ¿esto qué me indica? Lo primero, para empezar, hay que tener en cuenta que tanto la definición de arriba como la de abajo me indican el mismo tipo de movimiento, pero, por así decirlo, me permiten calcular cosas diferentes, ¿vale? En la primera expresión yo puedo calcular la velocidad conociendo, pues lo que os he explicado antes, posición final, inicial y tiempo inicial, y en la de abajo, en cambio, puedo conocer la posición, pues conociendo todo lo demás, es decir, conociendo la posición inicial, conociendo la velocidad y conociendo el tiempo transcurrido, ¿vale? Vale, entonces, una vez llegamos a este punto, una de las cosas que nos faltaría, digamos, acabar de definir sería cómo interpretamos esta ecuación de aquí, ¿vale? En forma de gráfico, ¿vale? Es decir, aquí hay que hacer una pequeña diferencia entre el dibujo que yo he hecho aquí, que es un dibujo más esquemático, para que os lo imaginéis, y distinguirlo en el caso, por ejemplo, que yo quisiera ver cómo la posición varía con el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, que me podría interesar decir, oye, si yo tuviera, pongamos, si yo tuviera, por ejemplo, pues diferentes posiciones para diferentes instantes de tiempo, ¿vale? Pues, y esos puntos los quisiera representar, ¿vale? Pues simplemente, bueno, montaría una pequeña tabla, ¿vale? Luego haremos un ejercicio respecto a esto. Pero la idea básica sería que, por ejemplo, cuando t es igual cuando t es igual al tiempo inicial, entonces la posición es igual a la posición inicial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues si el tiempo inicial, que generalmente lo vamos a considerar como 0, ¿vale? Pero si el tiempo inicial, en este caso, no fuera 0,
pues a esto le asociaríamos su posición inicial x0, ¿vale? Sería este punto de aquí, que lo voy a poner color rojo, ¿vale? Sería este punto de aquí, si me deja marcarlo. Bueno, me deja marcar. Ah, sí, ¿vale? Vale, entonces, fijaros que si yo ahora conozco, por ejemplo, que para un tiempo diferente del tiempo inicial, entonces la posición será diferente a la posición inicial porque se está desplazando, ¿vale? Entonces la posición cogerá un valor diferente de la posición inicial. Por ejemplo, pongamos que para un instante tiempo t genérico, pues aquí tendremos una cierta posición x, cualquiera, ¿eh? Entonces tendríamos este puntito de aquí, que básicamente me representaría la posición para un tiempo posterior, ¿vale? Pues bien, mi ecuación del movimiento vendría representada, o mejor dicho, podría unir estos dos puntos, ¿vale? Y en el caso de que acabara el movimiento justo en este instante de tiempo, pues toda esta representación que acabo de hacer me iría, digamos, indicando las diferentes posiciones que iría cogiendo el cuerpo para diferentes instantes de tiempo, ¿vale? ¿Vale? Es decir, ¿vale? Aquí tendría el T1, T2, T3. Entonces, cada instante de tiempo tendría mirando diferentes posiciones, ¿vale? Pero lo importante, al menos de esta representación, es que debo fijarme en lo siguiente, que es muy, muy importante. Y es que esto en matemáticas es lo que llamamos ecuación de la recta o función lineal, ¿vale? Y básicamente, en el caso de transportarlo al caso de la física, pues sería fijarnos que, y esto para mí sería, bueno, es importante que os fijéis en esto, y es que hay una cierta relación, pero bastante directa, entre la ecuación de la recta, que la ecuación de la recta, os acordaréis, es esta de aquí, y la ecuación de la posición del MRU, lo que acabamos de estudiar. Y es que básicamente, cuando yo represento la ecuación de la recta, el eje vertical es la Y. En el caso de la física, la posición, la X, haría el papel que hace el eje Y. Es decir, el eje Y es lo que nosotros llamamos la variable independiente, ¿vale? Esto es la variable dependiente, y en el caso de la física, en el caso de la ecuación que os acabo de poner ahora, la x haría de variable dependiente, ¿vale? Entonces, claro, si la x es la variable dependiente, ¿cuál es la variable independiente? Pues en el caso de la recta, la x es la variable independiente, y en el caso de la física, t es la variable independiente. Por lo tanto, en resumen, el papel que hace la x en la ecuación de la recta lo hace el tiempo en la ecuación de la posición del MRU. El papel que hace la y en la ecuación de la recta sería el mismo papel que hace la x en el MRU. Y luego, pues la posición inicial sería el término n, que es el término independiente. Y luego, muy importante está el hecho de fijaros que la velocidad en la ecuación del MRU hace el papel de pendiente en la ecuación de la recta. Y no sé si os acordaréis, pero una de las condiciones o una de las características más típicas de una recta es que tiene pendiente constante. Y claro, en este caso, en el MRU, la imposición es que v sea constante, por lo tanto v y la pendiente, es decir, podemos decir que v es la pendiente, voy a especificar aquí, podemos decir que v es lo que denominaríamos la pendiente en el gráfico x
versus t, o x en función del tiempo, ¿vale? Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es, voy a hacer, para rematar un poco todo esto, voy a hacer un ejercicio muy sencillito, ¿vale? Para que asentéis un poco conceptos y bueno, y así veis un poco cómo se aplica, ¿vale? Así que de momento lo que voy a hacer ahora, voy a borrar todo esto. Oh, bueno, mira, voy a poner aquí, lo voy a poner aquí directamente. Vale, entonces, un ejemplo muy sencillito sería el siguiente. Vamos a poner aquí ejercicio. Pongamos que tengo, por ejemplo, que tenemos un móvil, ¿vale? Tenemos una partícula que se desplaza pues pongamos, por ejemplo, una velocidad de 20 metros partido por segundo, ¿vale? Y nos preguntan, por ejemplo, queremos saber a qué posición alcanza cuando han pasado, vamos a ver, tiempo igual a 5 segundos, ¿vale? Vale, fijaros que aquí yo, por ejemplo, yo no acabo de especificar cuál es la posición inicial del cuerpo. Es decir, cuando el tiempo es el inicial, pero lo bueno digamos, de esta situación es que el origen yo lo puedo poner donde yo quiera. Entonces yo podría, por ejemplo, decir, bueno, pues oye, voy a suponer que la partícula inicialmente, digamos, se encontraba en un origen de coordenadas, ¿vale? Y al cabo de, pues eso, al cabo de un cierto tiempo, se encuentra en una posición diferente, en este caso cuando han pasado 5 segundos, ha pasado del origen, por lo tanto, posición inicial, el origen. El tiempo inicial puedo considerar 0 segundos y el tiempo, como no me especifica nada, vamos a poner son 5 segundos, ¿vale? El tiempo final, ¿vale? Pues bien, el objetivo es calcular, digamos, a qué posición se encuentra del origen cuando han pasado 5 segundos, ¿vale? Bueno, pues lo que hacemos ahora básicamente es coger y decimos, muy bien, pues yo sé que la posición viene por la posición inicial más la velocidad por tiempo final menos tiempo inicial, ¿vale? Vale, pues una vez tengo esto, como yo he cogido como referencia el origen, mi posición inicial, esto lo puedo hacer en muchos casos, ¿eh? El origen lo puedo escoger donde yo quiera. Esto acaba siendo 0, por lo tanto 0, más la velocidad, hemos dicho que eran 20 metros partido por segundo, ¿vale? Y el tiempo, importante, de momento al principio vamos a ir poniendo las unidades para sobre todo para ver que las operaciones que hacemos sean correctas a nivel de sistema internacional, ¿vale? Eso no lo he comentado, pero el tiempo lo mediremos siempre en segundos y la posición en metros, ¿vale? Si no nos dice lo contrario. Entonces el tiempo final serían los 5 segundos y el tiempo inicial 0. Total que esto, si ahora multiplicamos 5 menos 0, 0, 5 menos 0,5 por 20 serían 100 metros. Es decir que al cabo de 5 segundos está en una posición de 100 metros, ¿vale? Claro, es decir, 20 metros partido por segundo quiere decir que por cada segundo que pasa yo recorro 20 metros. Entonces, claro, al cabo de 5 segundos tendría estos 100 metros, ¿vale? Vale, vamos a hacer ahora un ejercicio un poquito diferente, porque esto es un ejercicio así muy sencillito, pero un ejercicio así un poquito más interesante sería partir directamente de un
gráfico y de ahí sacar toda la información que me pueda, digamos, que me puede interesar, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora un momento, voy a borrar todo esto, ¿vale? Y vamos a empezar, por ejemplo, déjame que cambie ahora, estoy más cómodo con esto. Ejercicio número 2, ¿vale? Pongamos que a mí me dan un gráfico directamente, donde me dicen que la posición varía con el tiempo de una forma, por ejemplo, de una forma en concreto, ¿vale? Estamos en movimiento recto y uniforme, por lo tanto van a ser funciones lineales lo que tendremos, ¿eh? Pero pongamos, por ejemplo, que pongamos que el movimiento empieza aquí y voy a ponerlo aquí, sí, voy a coger desde aquí. Pongamos que el movimiento aquí seguiría, ¿vale? Esto representa, no me pone limitación, pero imaginaros que en el gráfico yo conozco, por ejemplo, que el movimiento empieza cuando han pasado 10 segundos, es decir, digamos que durante 10 segundos el cuerpo ha estado parado, ¿vale? Y inicialmente, pues fijaros que aquí esto empieza, yo qué sé, pues a 2 metros, ¿vale? ¿Qué pasa? Es decir, este punto de aquí inicio, ¿vale? Yo ya lo conozco, es decir, ya conozco el tiempo inicial y la posición para ese tiempo inicial. La posición y el tiempo siempre tienen que estar ligados, ¿vale? Pero ahora pongamos que soy capaz de visualizar, por ejemplo, que al cabo de 30 segundos, pues este se encuentre, por ejemplo, qué sé yo, a 4, ¿vale? Vale, pues aquí una de las cosas, no necesitaríamos más puntos porque esto podría seguir, pero aquí me pueden pedir, puede ser interesante encontrar dos cosas. La primera, lo que llamamos velocidad. Me pueden pedir cuál es la velocidad que lleva la partícula, ¿vale? Con esta información. El tiempo, por cierto, lo consideramos en segundos y la posición en metros. Esto es importante, fijaros siempre mucho en las unidades que tienen cada uno de los ejes. Y luego en el apartado B me podrían pedir, por ejemplo, la ecuación de la posición. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que abreviamos, pondríamos como x de t? ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a hacer el primer apartado. El primer caso, aquí sería útil directamente usar la definición de velocidad que hemos hecho antes. Acordaos que la velocidad hemos dicho que era la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo final menos tiempo inicial. ¿Vale? Ahora. Vale, entonces, ¿cuál sería la posición final? Para aplicar esta expresión de aquí es importante que nosotros sepamos la posición final, la inicial, tiempo final, tiempo inicial, ¿vale? Entonces, claro, la final, fijaros que sería directamente para un tiempo posterior, ¿vale? Al inicial. Por lo tanto, la posición final sería, porque estamos, digamos, porque sabemos este punto, es decir, si no sería imposible saberlo, es decir, yo necesito conocer dos puntos del gráfico para poder hacerlo, ¿eh? Menos la posición inicial, pues fijaros que es cuando empieza el movimiento, que es al cabo de 10 segundos, por lo tanto sería la posición inicial de 2. Dividido entre el tiempo final, fijaos, el tiempo final es el referente a 30, o sea, este de aquí sería el tiempo final, ¿vale? Y el tiempo inicial sería 10, que es este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Ahora, condición acordada siempre que el tiempo tiene que ser mayor que el tiempo inicial, es decir, el tiempo tiene que fluir siempre hacia adelante, ¿vale? La posición final, ojo que la posición final no tiene por qué ser siempre mayor que la posición inicial, podría ser que el cuerpo fuera hacia la izquierda y sería al revés, ¿eh? En este caso nos daría una velocidad negativa, pero bueno, al final, si ahora hacemos cálculos, 4 menos 2 sería 2 y 30 menos 10 sería 20, si aquí simplificamos sería 1 entre 10,
y eso serían metros partido por segundo, que esto acaban siendo 0,1 metros partido por segundo, ¿vale? Vale, entonces ya conozco la velocidad, y esta velocidad yo voy a considerar que es constante en todo el movimiento, porque no me han dicho lo contrario, ¿vale? Vale, entonces, ahora viene la segunda parte. La segunda parte es un poquito más interesante, que es preguntarse cómo la posición varía con el tiempo. Es decir, cuando a mí me dicen la ecuación del movimiento, lo que me están preguntando, o lo que me están pidiendo es una expresión en la que la posición dependa del tiempo, pero de una forma genérica. Es decir, no me están pidiendo la posición para un tiempo específico, por ejemplo, la posición al cabo de 10 segundos o al cabo de 40 segundos, sino que la idea es considerar que el tiempo es cualquier tiempo posible, ¿vale? En este caso, mi tiempo, pues debería ser, como mi tiempo empieza, mi movimiento empieza a existir a partir de 10 segundos, pues mi tiempo tiene que ser mayor que 10 segundos. Pero el tiempo va a ser como mi variable independiente, ¿vale? Es decir, que no necesito saber el tiempo en concreto para hacer este ejercicio, sino yo voy a considerar un tiempo genérico. Vale, entonces mi objetivo es básicamente obtener pues la expresión que hemos puesto antes. Y cuando digo obtener, ¿a qué me refiero? Bueno, pues obtener básicamente es, necesito saber cuánto vale esto, o sea, cuánto vale la posición inicial, cuánto vale la velocidad y cuánto vale el tiempo inicial. Porque tanto t como x los voy a dejar tal cual. Es lo que llamamos t sería la variable independiente y x sería la variable dependiente, ¿vale? X depende del tiempo. Cuanto más varía t, más varía x, ¿vale? Vale, entonces, si nos fijamos en el gráfico, ¿qué sería x0? Pues fijaros que x0 hemos dicho que era 2, ¿vale? Y este 2 está ligado al tiempo inicial de 10, ¿vale? Yo no puedo mezclar una posición con un tiempo diferente, sino cada posición está ligada a un tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso, en mi caso directamente, yo lo pondría de la siguiente forma. ¿Cuál es la posición inicial? Hemos dicho que eran 2. Más la velocidad, la hemos calculado hace un momento, la velocidad hemos dicho que era 0,1 o 1 entre 10, ¿vale? A ver que ponga 1 entre 10. Y ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Tiempo t menos t inicial. El tiempo t, repito, mi idea es dejarlo como una variable independiente. Por lo tanto, ya me interesa no conocerla, porque la idea de esto es saber expresar la posición para diferentes valores de tiempo que yo quiera darle, ¿vale? Y luego el tiempo inicial hemos dicho que eran 10. ¿Vale? Por lo tanto, finalmente, mi ecuación, que la podría dejar así perfectamente, reducida sería 2 más un décimo por t, menos, y ahora un décimo por, esto sería 10 por un décimo, me quedaría 1, así que esto me queda 2 más un décimo por t menos 1. 2 menos 1, 1, así que mi ecuación de movimiento, 2 menos 1, 1, 1 más, podemos poner aquí un décimo de t, ¿vale? Y entonces diréis, ¿y para qué sirve esto? Bueno, pues imaginaros, por ejemplo, que yo quisiera conocer, por ejemplo, diferentes puntos en el gráfico, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo conozco solo el punto 10, 2, es decir, cuando t es igual a 10, la posición es 2, y cuando t es igual a 30, la posición es 4. Pero si quisiera saber, por ejemplo, qué posición tiene al cabo de 50 segundos, pues muy sencillo, para eso está la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento me permite decir, por ejemplo, vale, si yo ahora quiero saber, pues cuánto vale la posición cuando han pasado 50 segundos, según el gráfico no puedo verlo, ¿vale? Pero según esta expresión puedo calcularlo. Es decir, por ejemplo, pues ahora solo tenía que cambiar la t por 50, entonces sería 1 más 1 entre 10
por t, que sería 50, ¿vale? 50 entre 5 más 1, 6, así que estaría a una distancia de 6 metros. Y lo puedo hacer para diferentes instantes de tiempo, aunque en el gráfico no aparezca, siempre y cuando sea un movimiento recto uniforme, ¿vale? Pues esto era un poco la idea del vídeo de hoy. Bueno, me haría gracia, os voy a poner así un ejercicio por si queréis hacerlo, ¿vale? Y bueno, mira, no sé, no lo suelo hacer mucho, pero al que quiera enviarme la respuesta me la puede enviar. Y así hacemos un pequeño experimento, ¿vale? Pues el ejercicio será el siguiente. Es un ejercicio en el que hay que practicar un poco... digamos, álgebra de ecuaciones, ¿vale? Vale, la idea es la siguiente, ¿vale? Yo os voy a dar aquí, vamos a poner ejemplo, ejercicio 3. Os voy a dar aquí dos movimientos, ¿vale? Esto es X versus T. Y aquí vamos a dibujar, por ejemplo, un movimiento que vendrá dado por esta recta de aquí, ¿vale? Y otro movimiento que vendrá dado por, vamos a poner, esta recta de aquí, ¿vale? Es decir, la idea de esto es que esto puede ser el móvil A, ¿vale? Y digamos, esta referencia que estoy poniendo aquí ahora sería el móvil de B, ¿vale? Entonces, el móvil A empieza, por ejemplo, pues mira, vamos a empezar que empieza 5 segundos y a una posición de 1 metro, ¿vale? Estos son segundos, vamos a poner aquí metros, ¿vale? Y para que lo visualicéis, vamos a poner, por ejemplo, que sé yo, al cabo de, pongamos, no sé, 7 segundos, pues aquí se encuentre en, vamos a poner aquí 3 metros, ¿vale? Entonces, vale, ya tendríamos, digamos, hemos simbolizado estos dos puntos, ¿vale? Este primer punto y este segundo punto, ¿vale? ¿Sí? Vale. Vale, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el cuerpo A, ¿vale? Aquí, fijaros, este punto de aquí, os voy a dar este punto de aquí y os voy a dar este punto de aquí, ¿vale? Entonces, este primer punto, pongamos que el móvil B ahora se va a encontrar, pongamos que sea 4 metros, ¿vale? Fijaros que su tiempo inicial es 0, es decir, que en realidad el móvil B sale a tiempo 0, ¿vale? En cambio, el móvil A sale 5 segundos más tarde, ¿vale? Veréis que un ejercicio tan sencillo se puede sacar tantas cosas, ¿vale? Entonces, y este otro punto aquí, pongamos que esto es al cabo de 8 segundos y aquí se encuentra, pues por poner números así, pero déjame que aquí cambie, voy a borrar este, voy a poner aquí el 1, aquí voy a poner un 2, ¿vale? No está muy a escala, o sea, pero aquí un 1, ¿vale? Para que no cojáis muchos decimales. Es decir, este punto de aquí, cuando ha pasado 8 segundos, se encuentra a una distancia de 1 metro respecto al origen. Esto es interesante porque una forma de visualizarlo sería, pues, básicamente interpretar que el móvil B se encuentra a una cierta distancia del móvil A, esto sería B, este sería A, ¿vale? Y fijaros que, a ver si sois capaces de interpretarlo, por el gráfico, el móvil de B se está desplazando hacia la izquierda y el móvil de A hacia la derecha, ¿vale? Por lo tanto, tiene sentido que la posición del cuerpo B va disminuyendo con el tiempo. Bueno,
Vale, entonces el objetivo de este ejercicio sería el siguiente, ¿vale? El primer objetivo sería encontrar, vamos a poner aquí, primer apartado, sería encontrar vamos a poner primero ecuaciones, las ecuaciones de movimiento, es decir, movimiento de cada cuerpo, ¿vale? Es decir, X en función de T del cuerpo A y X del cuerpo B en función de T. O sea, igual que he hecho antes, ¿vale? Para eso deberéis calcular las velocidades antes, es decir, nota. Calcular la velocidad de A y la velocidad de B antes, ¿eh? Si no, no podréis encontrar las ecuaciones de movimiento. Vale, y luego, así como interesante, hallar el punto donde se van a encontrar. ¿Vale? Pues venga, os dejo este ejercicio. Ostras, ojalá se haya grabado el vídeo, porque si no llevo aquí un rato haciendo o dando la nota. ¿Vale? Pues a ver quién se atreve. Y otro sí, reto personal. Bueno, no, hacer este y ya luego os pondré otro. Bueno, pues me despido, espero que haya salido bien la grabación, disculpad la letra y a ver si me animo a hacer más vídeos de estos.